La nueva secretaria de Educación de Cali, Luz Helena Azcárate, y los retos que asume, todo al oído de Sebastián. Al oído de Sebastián, la nueva secretaria de Educación de Cali, la doctora Luz Helena Azcárate. Doctora, bienvenida a la Estatua del Alcázar. Muchísimas gracias y siempre tan generoso para poder compartir un rato desde aquí, desde este hermoso sitio de la ciudad con una hermosa vista como la que tenemos de Sebastián de Belalcázar. Una vista con una gran responsabilidad. Muchísima. Yo creo que cuando estamos hablando de educación estamos hablando de ese motor que hace que una sociedad avance. Cuando estamos hablando de educación estamos hablando de niños y niñas y jóvenes que podamos formar de una manera integral, con valores, con el valor de la justicia, con el valor de la perseverancia, con el valor del equilibrio que lo da en la medida en que podamos formarlos no solamente en competencias, sino también en valores que les permitan ser ciudadanos y ciudadanas libres y felices y que puedan aportar a la sociedad. Estamos hablando de la educación, por lo general la gente la asocia solamente con el tema ya de educación formal, estudiar, pero cuando estamos hablando en general de la educación de la ciudad. Cuando estamos hablando de educar la ciudad, estamos hablando de ciudadanos, estamos hablando de ciudadanía, estamos hablando de pertenencia, estamos hablando de qué ciudadano caleño, con qué valores queremos formar para que realmente pueda aportar a la sociedad, primero siendo hombres o mujeres felices, pero también con unos valores y unas responsabilidades que nos lleven a avanzar como sociedad. Bueno, doctora Luz Helena Azcárate, el tema precisamente del reto de ser la secretaria de Educación, con ese, como dicen, ese punto cero de arranque, ¿cuál va a ser la tarea? ¿Cuál es el principal objetivo de entrada? Pues de entrada, tanto el alcalde Maurice Armitage como yo hemos pensado y trabajaremos por lo que le dije hace un rato, por la formación de niños y niñas y jóvenes con valores, porque solamente en la medida que podamos hablar de despertar en el niño el valor de la justicia, despertar en el niño el valor del equilibrio, poder a través de la música, del arte, crearle competencias para que entienda qué es la perseverancia en un esfuerzo, mente sana en cuerpo sano, trabajar en lo que es el deporte, además de la formación académica con una calidad que le permita ser competente para, al tener la motivación, poder ejercer competencias para tener dentro de su desarrollo humano y dentro de una sociedad hombres libres y capaces. Eso es cuando estamos hablando de educación, no solamente es conocimiento, la educación es una formación integral. ¿Cree usted que aquí en Cali nos está haciendo falta un poquito de ese concepto y precisamente ustedes tienen la oportunidad de comenzar a trabajarlo a fondo, el tema de esa educación también, no solamente que la gente haya cumplido con un proceso, hasta llegar a la universidad, a un posgrado, en fin, sino en la educación también en general de la ciudadanía, para que se comprometa más con la ciudad? Claro que sí, porque cuando estamos hablando de niños o de jóvenes o de adultos que no sean violentos en su rol familiar, en su rol de escuela, como dentro de su barrio, pues estamos hablando, por ejemplo, del tema de la violencia, de cultura ciudadana, estamos hablando de pertenencia a una ciudad, de convivencia familiar. Convivencia familiar. Entonces todo esto, además de las competencias que nos las evalúan y por las que también tenemos que trabajar, son los que realmente forman seres que dentro de una sociedad puedan hacer que avancemos como sociedad. Bueno, ya entremos ya en el tema de la educación formal, colegios, bachilleratos. ¿Cuántos estudiantes tiene Cali? ¿Cuántos en cuanto a la parte pública y privada, qué cifras, qué indicadores tenemos? Bueno, nosotros si estamos hablando de lo público, estamos hablando de 140.000 a través de instituciones educativas oficiales y de contratación más o menos de niños, unos 100.000 hasta este año por contratación por cobertura. Digo que es dentro del tema público porque el dinero con que se educan es dinero público. Pero más o menos con los colegios privados estamos hablando de unos 400.000 jóvenes, niños que se están educando en la ciudad.
¿A qué le vamos a apostar? Además de el tema que hemos hablado de una educación integral. Tenemos que trabajar para que todo el ciclo educativo, desde la primera infancia hasta el grado 11 o 12 en el caso de los colegios privados, mejoremos las competencias y mejoremos la manera en que nos van a medir para que podamos como ciudad ir mejorando nuestra calidad. Viene Cali con un rezago, ¿no? Ahí tenemos un rezago, sí, y estamos hablando de que en 24 ciudades que nos midieron, estamos en el puesto 20 de las capitales. Y yo creo que en la ciudad se ha invertido en educación, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, que oímos que hemos tenido durante este cuatrenio una importante inversión en educación y nos miden y no se ven los resultados, algo pasa. Doctora, el tema de la cobertura educativa, la ampliación, las diferencias que ha habido con el gobierno nacional, con la administración anterior, que hubo unos contrapunteos, hubo declaraciones y hubo, como dicen, también reacciones. Usted ya estuvo en Bogotá, se reunió con la ministra y va a hacer otro cantar. Bueno, el ente rector del sistema educativo es el ministerio, y siendo el ministerio nosotros tenemos que estar acorde con unas políticas nacionales. ¿Y cuál es lo que nos llevó de pronto a esas diferencias? En septiembre de este año se sacó el decreto ley 1851 de septiembre del 2015, en el que se hizo una evaluación de los colegios por cobertura, o sea, colegios privados que el gobierno les paga año por niño para que lo meta dentro del sistema educativo, que no cumplieron el percentil 20. El percentil son unos sistemas de calidad que llevó a medir estos colegios. Y desafortunadamente dentro de los 204 colegios privados que existen, que prestan cobertura, no pasaron 68. Eso nos lleva a reubicar 29.000 y pico de niños primero dentro del sistema educativo público, porque si nosotros estamos hablando de invertir en la educación, yo seré la secretaria de lo público y lo privado, es cierto, pero mis socios naturales tiene que ser la educación pública. Y en la medida en que la educación pública no llegue a ciertos sectores de la ciudad porque no se volvió a invertir en infraestructura escolar, Cali en los últimos 10 años no ha hecho sino construido 2 colegios. El nuevo Latir y el Duarte Cancino. Exactamente, que además se entregaron en concesión. Bogotá, para ponerle un ejemplo en el que podamos comparar, en esta década ha construido 80 colegios, Medellín 54. O sea, tenemos un déficit de invertir en lo público que llevó a que esa otra educación privada, que era como un complemento, hubiera crecido de la manera que creció. Y si supiéramos que en las pruebas finalmente que nos miden, que son las Saber 11, Cali hubiera estado mejor ranqueada, uno dice, pues gato negro, gato blanco, no importa, lo importante es que case ratones, pero aquí lo que pudimos ver es que fue una estrategia que en calidad no funcionó. Entonces, el tema de la calidad es como uno de los objetivos de devolverle la calidad de la educación de Cali y sobre todo en la apuesta por los resultados a nivel nacional, pues van a ubicar a Cali en los primeros lugares donde siempre estuvo. Eso es uno de nuestros retos y lo vamos a lograr. Mi compromiso es invertir en la educación pública, acompañar la educación privada, porque también nos aportan, y que no nos dividamos, sino que nos unamos. Siempre en mi vida donde he trabajado lo he hecho teniendo 3 propósitos. El primero de ellos es que durante el tiempo en que yo estoy en un trabajo, las personas con las que trabajé o por las que trabajé se encuentren mejor al terminar ese tiempo o ese periodo de trabajo. Que hayan crecido. Que haya mejorado. Segundo, que los jóvenes o los niños, en este caso educativo tiene mucha incidencia, vean el horizonte despejado y no lleno de nubarrones. Y el tercero es que en esa labor haya juntado esfuerzos y no dividido. Doctora, pues muchas gracias por estar aquí al oído de Sebastián, mucha suerte, de antemano sabemos de todo su ejecutoria y tiene un gran reto por delante. Oscar, mil gracias. Yo creo que la educación, como secretaría hay muchas aristas porque no es fácil, pero invertir en educación y trabajar por la educación vale la pena porque allí nos garantiza que una sociedad avanza. Mucha suerte.
Gracias. Cali ve, caliescribe.com.